¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ok, ¿se ve ahí? Sí, doctor. Bien, en primer lugar, jóvenes, les pido mil disculpas. Es responsabilidad mía y de, de mi amigo, el doctor Serna, que no logramos coordinar, pero bien, ya estamos. Les pido mil disculpas por lo que han tenido que esperar. Bien, en esta hora y pico vamos a abordar este tema de hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, eclampsia, HELP, desde el punto de vista de la óptica de paciente crítico, ¿sí? Cualquier problema me avisan porque estoy en pantalla completa. Bien, en primer lugar quería decirles que quiero empezar por que ustedes deben tener ciertos conocimientos básicos. En primer lugar, primero que quiero mencionar es hacer una buena historia clínica, eso está por encima de todo. Saber tomar la presión arterial, eso es muy importante. A mí ya no me sorprende que cuando estoy en algún curso dirigido a médicos, a enfermeras, a obstetras, a residentes, a bomberos, se le hace un pretest y la mitad de ellos no saben tomar la presión en forma adecuada. Así que yo les pido que revisen ese tema de la toma de la presión arterial. Otra cosa que también quiero enfocar es el respecto a saber definir una insuficiencia de órganos, aparatos y sistemas. Un poco de clave azul y clave roja, diagnóstico temprano, manejo inicial, la referencia oportuna y adecuada, que es la que ustedes van a tener que desarrollar cuando estén ya trabajando como médicos serumistas, que en realidad falta poco. Voy a hacerle la presentación de un par de casos clínicos y luego más que todo voy a hablar de la preeclampsia referida a paciente crítico y por supuesto al tema de la prevención. Conocimientos, manejo básico, generalidades del manejo, sulfato de magnesio y por supuesto hablar de shock. Este es un par de casos que quiero mencionarles. La hora cero, ustedes ya saben, la hora cero se le llama precisamente cuando la paciente llega en shock al hospital, ¿sí? A eso le llamamos la hora cero. Entonces, esta paciente es una paciente de 25 años, que era su tercer embarazo, ya tenía previamente un aborto, ya tenía un hijo vivo. En este embarazo solamente 2 controles prenatales, 38 semanas, y esto sucedió el 2014. Cuando llega a la hora cero, es decir, llega a un primer nivel, ¿no? Llega con dolor de cabeza, presión alta, y la obstetra le administra nifedipino y la refiere. No hace nada más que eso, nifedipino y la refiere. Luego, entre la hora 4 y la hora 12, ¿sí? Entre la hora 4 y la hora 12, es decir, aquí, la paciente acude a un segundo establecimiento de salud donde diagnostican la clásica descartar, ¿no? Descartar preeclampsia severa, le administran antihipertensivos, se produce el parto, y ya tenía aumentadas las transaminasas, la creatinina también, las plaquetas estaban ya disminuidas, le hacen el diagnóstico de preeclampsia severa y HELP. Tampoco hacen uso de la clave, ¿sí? Luego, entre la hora 12 y el día 19, que es cuando fallece, esta paciente acude a un hospital especializado, donde llega una UCI obstétrica. Recién en la UCI obstétrica, recién en un hospital de este nivel, recién administran sulfato de magnesio, para que ustedes se den cuenta de las cosas que suceden. Bueno, esta paciente sometida, diagnostican hemoperitoneo, sangre en cavidad, ¿no es cierto? Hemoglobina de 6.4, administran hemoderivados, y le hacen 1, 2, 3, hasta 5 laparotomías exploratorias. Se trataba de una ruptura hepática, colocan bolsa de Bogotá, luego a los 6 días se hacen el retiro de este empaquetamiento, a los 16 días entran por sepsis, por infección del sitio operatorio, le hacen histerectomía, y la paciente finalmente fallece el día 27 de todo su calvario. Este es otro caso, sucedió el 2015, tenía la paciente 36 años, 37 semanas de embarazo, 8 controles prenatales, había subido su delta de peso, que le llamamos, a las 30 semanas, 12 kilos, a las 33 semanas, 17 kilos ya había subido. Un mes antes, fíjense ustedes, un mes antes ya había tenido 150/90 de presión arterial, ya tenía edema de miembros inferiores. Bien, lo que sucede es que 16 horas antes va a una clínica, 6 horas antes acude pues por edema, no fue atendida la primera vez que fue a la clínica, luego 6 horas
Antes de llegar a la clínica había tenido dolor abdominal, presión alta, le plantean una cesárea, pero por tema de recursos le dicen que vaya a un hospital, la paciente se retira. 3 horas antes refería dolor de nuca, dolor abdominal. 1 hora antes en la casa se presenta dolor de cabeza intenso y convulsiona. En la hora cero, es decir, cuando llega al hospital, la paciente llega con 180, con 120 de presión arterial, ¿sí? Y con todos estos datos que están acá. La paciente obviamente tiene una terrible historia luego, es intervenida y luego termina con todas estas complicaciones y finalmente quiero ser bastante resumido para para que me pueda alcanzar así el tiempo. Ingresa a UCI y empieza todos los grandes problemas, ya que esta paciente, como hemos visto, llega pues tardíamente a un centro hospitalario, ¿no? Bien, ¿cuál es el enfoque que tenemos que tener nosotros? En primer lugar, a la izquierda, ustedes pueden apreciar que vendría a ser el enfoque de médico general, el enfoque inclusive del médico gineco-obstetra, ¿no? Está a la izquierda. Y a la derecha está el manejo de UCI, el manejo multidisciplinario, que está relacionado al curso que ustedes están llevando. Bien, en cuanto al manejo que está a la izquierda, es decir, el que corresponde al médico general y a nosotros los ginecólogos, y a ustedes, por supuesto, cuando estén haciendo sus serums, se refiere al tema de prevenir, hacer una predicción, un diagnóstico temprano, investigar factores de riesgo. Investigar factores de riesgo se refiere a anamnesis, así de simple. Hacer un tamizaje de gestantes con factores de riesgo, Doppler a las 22 semanas, invertir la pirámide del control prenatal y, por supuesto, una correcta toma de la presión arterial, que no se nos escapen las pacientes porque tomamos inadecuadamente la presión arterial, una referencia oportuna y adecuada. Todo esto es lo que nos corresponde como médicos generales o como ginecobstetras. Ya cuando la paciente se complica, ya es un manejo multidisciplinario que requiere pues de una capacidad resolutiva mucho más grande, una tecnología de punta, manejo especializado, equipo quirúrgico experimentado y, por supuesto, banco de sangre. Comparamos entre la fila de la izquierda, la columna de la izquierda y la derecha, hay bastante diferencia, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de la paciente para este curso de paciente crítico relacionado a UCI? Hay un término que se llama morbilidad materna extrema, que está bastante relacionado a la patología que estamos abordando y al curso que ustedes llevan. Se llama, en este caso, cuando una paciente fallece por preeclampsia severa, eclampsia o HELP, es una muerte materna directa. Cuando esta paciente está grave y no muere, por supuesto, se llama morbilidad materna extrema. ¿Cuál es la definición de morbilidad materna extrema? Es aquella paciente que está grave, ¿no? Severamente enferma, está en riesgo su vida, requiere de UCI, en inglés también se le llama near miss, casi muerta, o la salvada por un pelo, si es que no muere, por supuesto. Los diagnósticos son preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia, HELP, coma, ACV, crisis hipertensiva, hemorragia, HPP, o sea, hemorragia postparto, shock. Cualquiera de estos diagnósticos son los que van a llevarla a esta paciente a convertirla en una morbilidad materna extrema. Basta con que tenga estos criterios de inclusión, uno o más, insuficiencia de los órganos que aparecen ahí, trastorno hematológico, trastorno neurológico, disfunción uterina o también derivados del manejo específico, como vamos a explicar. Entonces, la pregunta primera que viene a la mente es, ¿toda paciente con preeclampsia hace una morbilidad materna extrema? Repito, ¿toda paciente con preeclampsia hace una morbilidad materna extrema? La respuesta es no. La paciente con preeclampsia hace una morbilidad materna extrema si es que se complica con eclampsia, o sea, convulsiona, hace un choque hipovolémico, porque está bastante relacionada la preeclampsia con la hemorragia, o nos hace una sepsis. Estas pacientes se complican con insuficiencia de uno o más sistemas, que son los que ustedes ven en este curso, ¿no? Una insuficiencia cardiovascular, respiratoria, renal, hepática, trastorno hematológico de la coagulación, metabólico o una disfunción uterina, lo que le llamamos en obstetricia. Para el manejo va a requerir de ingreso a UCI, por supuesto,
esta paciente, si no está en UCI, simplemente así, de forma sencilla, va a fallecer. Va a requerir de 3 o más unidades de sangre o de plasma en forma aguda. Para que no se confundan, les repito, en forma aguda. Aquella paciente que cuando ingresa a emergencia le coloco una unidad y cuando ya le voy a dar de alta, dudo y le digo, mejor le doy otra, y al día siguiente le doy otra, eso no es forma aguda, por lo tanto, ese no sería un criterio. Por supuesto que si a esta paciente yo le hago una laparotomía, le hago una histerectomía, también se convierte en morbilidad materna extrema. Ahí está la definición de morbilidad materna extrema, ya lo he explicado. Esto está avalado por las normas en nuestro país. Acá están, estas son las normas. Y vamos a detallar, cada una de estas disfunciones. A la izquierda está la parte clínica, la parte que nos interesa. En medio está lo del laboratorio, que muchas veces no los tenemos, pero no tenemos pretexto para hacer el diagnóstico. Repito, nosotros como médicos generales estamos capacitados para clínicamente diagnosticar estas insuficiencias. No pongamos en pretexto decir que no tengo el pH, no tengo el lactato, no tengo esto, no tengo lo otro. Clínicamente, un médico general debe estar en la capacidad de diagnosticar las siguientes insuficiencias. Por ejemplo, la cardiovascular. La cardiovascular yo la puedo definir mediante, por supuesto, la clásica definición, insuficiencia circulatoria, ¿no es cierto? Periférica aguda, aquí está la definición de hipotensión y aquí está la definición de paro cardíaco. Ya sea shock o paro cardíaco, yo clínicamente puedo ya tener un diagnóstico con criterio clínico para decir que hay una insuficiencia cardiovascular. Seguimos. Cuando yo digo que una paciente está en insuficiencia respiratoria desde el punto de vista clínico, sin tener los parámetros que tengo a la derecha, cuando hay una cianosis aguda, ahí está la definición. Cuando tengo una respiración jadeante, ahí está la definición. Y cuando tengo taquipnia o bradipnia, que también acá está la definición. Lo de la derecha, fíjense ustedes que ni siquiera lo menciono, porque estoy hablando con fines prácticos desde el punto de vista clínico, que es como el médico general cuando acude a sus serums, por ejemplo, no tiene todas las armas que debería, pero sí tiene la formación y sí tiene el criterio clínico para diagnosticar una cianosis aguda, respiración jadeante o taquipnia o bradipnia, ambas severas. Bien, en cuanto a la insuficiencia renal, no tengo creatinina, no tengo urea, no tengo esos análisis porque estoy en un puesto de salud, un 1-1, un puesto de salud pequeñito en alguna parte alejada de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el criterio clínico, ¿no? Y va la definición de oliguria, resistente a los líquidos o diuréticos, y ahí está la definición. Por lo tanto, yo puedo diagnosticar clínicamente una insuficiencia renal. Vamos al trastorno hematológico. No tengo lo que está a la derecha, pero sí tengo alteraciones de la coagulación. Y abajo, en el cuadro blanco, especifica bien de parte clínicamente cómo lo puedo hacer. Insuficiencia hepática. Lo más probable es que no tenga laboratorio, pero sí puedo hacerlo con el signo de la ictericia, ¿sí? Una ictericia en presencia de preeclampsia, puedo diagnosticar yo insuficiencia hepática. Bien, y así el trastorno neurológico también, como se describe aquí clínicamente. Ahora, cuando hablamos de disfunción uterina, o ya sea también por el manejo específico, ¿no? Se refiere a un choque hipovolémico por hemorragia obstétrica aguda, severa, por ejemplo, por una atonía uterina, un shock obstétrico por peritonitis, por panendometritis, por ejemplo. Con eso ya es lo suficiente como para yo decir, este útero ya no está cumpliendo su función. Y cuando hablamos de intervenciones relacionadas a esto último, se refiere pues a histerectomía, por ejemplo, o ingreso a UCI por indicación médica, por supuesto. Debo hacerle recordar porque por esta parte del cuerpo en la mujer pasan 600 centímetros cúbicos en el tercer trimestre, así que es bastante la sangre que corre por ahí, por eso es que generalmente pues fallecen por hemorragia, ¿no? Desde el punto de vista de enfoque de paciente crítico, nosotros cuando tenemos una paciente con preeclampsia, eclampsia, HELP, por ejemplo, que se complique con una hemorragia postparto,
Esta puede ser por atonía uterina, por supuesto, pero hay otras causas también, ¿no es cierto? Hay una ruptura, puede ser una ruptura hepática, producto de la preeclampsia severa, eclampsia, HELP, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta cuando nos preguntan qué es lo que hay que hacer primero, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando ocurre esto? Bueno, la respuesta correcta es lo primero que debemos hacer cuando estamos frente a este problema es, pues, activar la clave roja. Y, doctor, ¿cómo se activa la clave roja? No hay otra respuesta más correcta que la que pedir ayuda. Pedir ayuda es el minuto cero. Y en ese momento lo que se debe acudir es, si se trata de un hospital, todo lo que corresponde a la clave roja o la clave azul, ¿no? El médico ginecobstetra, el anestesiólogo de guardia, alertar al hematólogo, banco de sangre, jefe de guardia, todo el potencial que tiene un hospital. Si es un establecimiento de menor envergadura, todos los profesionales de la salud que están relacionados en la atención en esos momentos. Y eso hasta el minuto 20 ya debe haber una reanimación y un diagnóstico. Luego viene el tema de la vía aérea, la circulación, colocar 2 vías endovenosas en un solo brazo, las 2 vías en un solo brazo, para en el otro brazo poder realizar el tema de la toma de muestras y el tema de las funciones vitales. Bien, luego de esto viene la gran pregunta, ¿no? Si la puedo atender o la refiero. Mientras tanto se lleva a cabo todo a la vez. Se pide un perfil completo de coagulación, donde estemos, lo que tengamos, oximetría, EKG, sonda. Si estamos en un lugar donde tengo al profesional, esta paciente debería ser colocada con una vía central. Hay que registrar todos los eventos y en la medida de lo posible, si se pudiera, si no, no es tan necesario cuantificar las pérdidas sanguíneas. Es necesario también de que hay que, por supuesto, evacuar vejiga. Ya vamos a ver el tema de la compresión uterina bimanual externa. Y antes se dudaba, ahora no hay duda de que todo debe ser en conjunto, ¿no? La infusión de oxitocina, ergometrina, misoprostol y ácido tranexámico todo a la vez, excepto como aparece acá en rojo, ¿no? Como aparece acá en rojo, si es que la paciente es una paciente preeclántica, no debemos de darle ergometrina porque empeoraríamos su cuadro clínico. Bien, tercero se refiere a la estabilización y esto debe quedar entre los 20 y los 60 minutos en los cuales se hace todo esto, la compresión uterina bimanual externa, el traje neumático, ¿no es cierto? No neumático, el TAN, Bacri e inclusive la compresión de la aorta abdominal. En 60 minutos, si esto no mejora, en 60 minutos la paciente ya debe estar en sala de operaciones para hacer otro tipo de intervenciones. Esta paciente pasa, después de este procedimiento, pasa a unidad de cuidados intensivos. Así de definitivo. Si esta paciente no pasa a cuidados intensivos, su pronóstico no es bueno. Ya conocemos este cuadro, ¿sí? Solamente hacerles recordar que, fíjense ustedes, siempre se nos ha explicado, ¿no es cierto?, de que la taquicardia es la que se empieza primero, después viene la hipotensión, pero no debemos de olvidar, nunca debemos olvidar de que una de las primeras cosas que se alteran es el tema del sensorio. Ahí están los grados, grado 1, 2, 3 y 4, y cuando tengamos alguna paciente con algunas características del 2 y también puede tener alguna característica del 3, entonces yo me voy por el de mayor envergadura. Repito, si tiene 2 y tiene 3, me quedo con el 3. Eso debe quedar bien claro. Otro concepto que es más que todo cuando recién recibimos a la paciente. Ya cuando la paciente está en UCI, ya los colegas intensivistas tienen otro manejo especial, otros parámetros, ¿no es cierto? Pero yo me refiero a cuando ustedes ven inicialmente a su paciente que recién llega en el establecimiento de salud donde ustedes estén, ustedes pueden evaluar a la paciente mediante el índice de shock, ¿sí? En el numerador ponen ustedes la frecuencia cardíaca y en el denominador ponen la presión arterial sistólica.
se considera choque desde 0,8-0,9 en adelante. Del mal pronóstico, si pasa de 1, debemos de recordar que si este índice de shock es igual mayor de 3, va a requerir de sangre. Si es mayor de 7, inmediatamente debemos de pensar que esta paciente requiere de transfusión masiva. Repito, el índice de shock nos sirve para el manejo inicial, cuando tu paciente te llega al establecimiento de salud donde tú estés. En cuidados intensivos, es decir, el curso que ustedes llevan, y ya los colegas tienen otros parámetros más especializados. El ácido tranexámico, ahí están todas las características. Bien, ¿y qué hacemos con el tema de la preeclántica, el paciente con eclampsia y la paciente con GEL? En primer lugar, un pequeño repaso sobre el tema de la presión arterial, ¿sí? ¿Qué cosa es? ¿Cómo obtenemos la presión arterial media? Ahí está. Otro concepto que nosotros debemos de tener cuando estemos haciendo el control prenatal, debemos de recordar que fisiológicamente esta caída de la presión arterial, que ocurre más o menos desde las 17 semanas hasta las 30, digamos, esta caída de acá, eso está dentro de lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo evalúo en el control prenatal a una paciente entre las 17 semanas hasta las 29, 30 semanas, y ya tiene unos valores de presión arterial, digamos que 13,8, ¿no? Esa paciente me va a hacer preeclampsia. ¿Por qué? Porque lo normal es que a esa edad gestacional más bien la presión arterial disminuya. Bien, estas cosas que las van ustedes a aprender con mayor tranquilidad en el curso de ginecología y obstetricia, de todas maneras se las menciono, ¿sí? Este tema del control prenatal también lo van a llevar ustedes. Hay que prevenir las convulsiones, diferir el diagnóstico o diferir o dar un tratamiento inapropiado son las razones principales para el pobre pronóstico asociado a HELP. Es decir, mientras yo más me demore en decidir, mientras yo más me demore en estar pensando, descartar preeclampsia severa, descartar HELP, mientras yo esté con esa modorra, la paciente se va a complicar definitivamente. Recuerden ustedes que hay complicaciones maternas, hay secuelas maternas y hay complicaciones perinatales. Las complicaciones maternas más frecuentes son desprendimiento prematuro de placenta, eclampsia, HELP, accidente cerebrovascular o desorden cerebrovascular, como quieran ustedes llamarle, coma, crisis hipertensiva, ruptura hepática, coagulopatía y todas las demás que se mencionan a continuación. Esta diapositiva es muy importante, sobre todo para ustedes que están en formación. No es tan fácil hacer una anamnesis. La anamnesis es un tema que se va aprendiendo con la experiencia. Generalmente una persona, un médico recién formado, un interno, un médico serumista, muchas veces todavía no aprendemos a hacer una anamnesis. A veces se le se le hace algunas preguntas a la paciente con términos que ella no entiende. Así que es más fácil que nosotros le preguntemos más o menos de la siguiente manera, ¿no? Si trato de investigar qué molestia tiene con el tema de sus ojos, con el tema de la visión, debería de preguntarle, señora, ¿ve usted borroso? Señora, ¿ve usted estrellitas? Porque muchas veces no pueden ser estrellitas, ¿sí? Recuerden ustedes que cada paciente narra lo que le molesta con sus palabras. La otra pregunta para descartar una fotofobia es, señora, ¿le molesta la luz? O sea, la pregunta debe ser así, clara, despacio, y se le puede repetir si no lo ha entendido. Hay que preguntarle si son molestias auditivas, si hay zumbido de oídos. Hay una pregunta que también es muy importante. Puede ser chocante, puede parecer la pregunta violenta, inclusive hasta puede parecer insultante, pero si uno le pregunta de forma sutil, ¿sí? La pregunta puede ser hecha de la siguiente manera, ¿no? Señora, ¿se nota usted hinchada? ¿Se nota usted que los cachetes los tiene más grandes? ¿Se nota que usted está más cachetona, señora? Pero como les vuelvo a repetir, tiene que ser de una manera sutil.
y explicándole la pregunta que uno le va a hacer, ¿sí? Hay que preguntarle también a los familiares si es que la han notado que está más gordita, si está más cachetona. Este es un dato muy importante porque esto implica de que el edema ya llegó a la cara. Y cuando el edema llega a la cara, pues la cosa ya puede estar muy avanzada. Otra manera que uno puede preguntarle es si es que el anillo le ingresa con facilidad al dedo o de que el anillo que tenía no sale fácilmente del dedo de la mano, ¿no? También podríamos preguntarle si tiene dificultades para colocarse los zapatos, la zapatilla, la sandalia, ¿no? Eso también es un tema muy importante. Bien, ¿cuáles son los signos y los síntomas relevantes? Por supuesto, hipertensión, aunque no siempre está presente, edemas, aumento excesivo de peso. Si bien es cierto, esto del peso le corresponde al personal auxiliar, pero nosotros como médicos deberíamos de supervisar cómo están haciendo el tema del peso, ¿no? Ver, calibrar las balanzas, etc. El índice de masa corporal, el pliegue cutáneo, el delta de peso, es decir, el peso actual y el peso antes de salir embarazada, hiperreflexia, convulsiones, amaurosis, investigar si ha habido coma. Todo esto es muy importante. ¿Cómo es el control prenatal que nosotros debemos hacer en la paciente? ¿Cómo es el control prenatal que debemos hacer cuando estamos atendiendo en el primer nivel? Es decir, ¿cómo debe ser el control prenatal cuando estamos haciendo el serums? Hay que investigar una historia de hipertensión materna en sus embarazos previos. Hay que investigar antecedentes de hipertensión arterial crónica, enfermedad renal, sobrepeso. Hay que averiguar sobre la historia familiar, el estado socioeconómico, el tema de la raza también es importante. Si no ha habido controles prenatales, si ha sido insuficientes o ha sido de inicio tardío, es muy importante porque esto implica que el sistema no tuvo tiempo para darse cuenta. También dentro de una de las teorías inmunológicas está relacionado a que si la paciente cambió de pareja recientemente, es decir, este nuevo semen sería un semen como que desconocido, ¿no? La edad y la paridad también son importantes. Hay que averiguar, hay que indagar también sobre embarazo múltiple. El embarazo múltiple, la diabetes, en estas patologías son mucho más frecuentes que la paciente haga una preeclampsia, por supuesto, ¿no? Hay que preguntar siempre por los síntomas, cefalea, molestias visuales, como habíamos dicho, auditivas, dolor en epigastrio, es muy importante. Hay que vigilar la presión arterial, pero como les decía al empezar, no solamente es que uno como profesional debe saber tomar la presión arterial en forma adecuada, sino que también uno debe de supervisar al personal cómo lo está haciendo, ¿sí? Eso es muy importante. Hay un concepto que debe también quedar muy claro, ¿no? No apreciar la naturaleza multisistémica, ¿no? De la preeclampsia, intentos de diagnóstico rígido, no es otra cosa que ser cuadriculado. Es decir, no puede ser preeclántica porque todavía no le sube la presión, entonces no puede ser preeclántica. Mentira. Puede haber ya de tratarse de una preeclampsia y no necesariamente vamos a tener nosotros a una presión alta, ¿no? Tenemos que tener claro de que este es un proceso dinámico. Hoy es leve y mañana ya es severa. Hoy es leve y mañana puede convulsionar. Tenemos que tener claro que la preeclampsia es un proceso sistémico, no es que ataca solamente al útero o a la cabeza, es sistémico, es decir, hígado, corazón, cerebro, etc. Y por supuesto dinámico. Ayer era leve y hoy puede ser severa. Lo otro que también es muy importante es que no estemos buscando marcadores, no estemos buscando alguna cuestión de oro para que me diagnostique preeclampsia. Hacer una historia clínica detallada para evaluar los factores de riesgo es el mejor y el único recomendado, sobre todo cuando recién estamos empezando a trabajar en la periferia. Eso es muy importante.
Una vez que ya repasen ustedes un archivo que les voy a pasar también respecto a al tema de la fisiopatología, lo cierto es que es una disfunción endotelial sistémica la que al final me va a llegar ¿a qué? A una plaquetopenia, alteración de la función hepática, insuficiencia renal, edema pulmonar y alteraciones cerebrales o visuales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia si no hay proteinuria? ¿Ok? Hay otros parámetros, por supuesto. El tema de las plaquetas, la función hepática alterada, el tema renal, y hay otros valores que tan solo con su presencia ya ni siquiera es preciso que tengamos la proteinuria. Nunca, no siempre la vamos a tener. Bien, los criterios diagnósticos de preeclampsia con síntomas y signos de severidad, esto va cambiando constantemente, ¿sí? Esto va cambiando constantemente. Es necesario que nosotros sepamos que de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo a qué referente mundial puede haber, esto va cambiando. Si nosotros tenemos una paciente con PA de 160 con 110, eso ya la hace severa. Los términos de la creatinina van variando también. El que tenga dolor epigástrico también es un tema de severidad. La proteinuria, ahí están las definiciones, ¿sí? Se los dejo por cuestiones de tiempo. Debo avanzar. En cuanto a las tiras, edema y preeclampsia. Este es el clásico signo de fovea. Hay que presionar 20 a 30 segundos. En la preeclampsia demora en llenarse, minutos, ¿sí? Demora en llenarse. Cuando uno ha estado mucho tiempo parado, esto en poco tiempo vuelve a su normalidad, pero en la preeclampsia demora en llenarse, demora en minutos este tema de la fovea. Ahí está, ¿no? Aquí sería una cruz. Luego ya cuando la media deja fovea, es 2. Y pues miembros inferiores y miembros superiores, mano, cara, ya es otra cosa, ¿no? Y anasarca, ascitis, cara, papiledema o párpados, ya es un edema 4. Y 4 cruces me refiero, inclusive en la misma vulva, miren ustedes cómo se comporta el edema. ¿Cuáles serían las indicaciones de finalización del embarazo? Hay maternas y hay fetales, por supuesto. Bien, avancemos entonces. Cuando nos referimos al síndrome HELP, hay hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Un poco de epidemiología. En cuanto a la hemólisis, ¿qué es lo que me hace pensar en hemólisis? Por supuesto, una anemia hemolítica microangiopática, esquistocitos, que no son otra cosa que hematíes fragmentados en un estudio de lámina periférica, y tempranamente, antes que disminuya la hemoglobina, ocurren, por supuesto, otras cositas, ¿no? ¿Cómo se clasifica el HELP? Aquí está detallado, ¿sí? En esta tabla de la izquierda se refiere a la clasificación del síndrome de HELP de la Universidad de Tennessee, y a la derecha aparecen los criterios de diagnóstico para el síndrome de HELP, tanto de Tennessee como de Mississippi, que aquí están repetidos, ¿ok? El de Mississippi lo clasifica en clase 1, 2 y 3 de acuerdo a las plaquetas. Sibay, que es uno de los primeros y uno de los que más ha estudiado en el mundo el tema del síndrome HELP, ahí tenemos la hemólisis, en qué consiste, la plaquetopenia a partir de cuánto, DHL, TGO y las bilirrubinas. Cualquiera pensaría que diagnosticar HELP, ya sea en una morbilidad materna extrema o en una paciente con mortalidad materna, es fácil, pero no, jóvenes, no es así. Muchas veces la paciente fallece y después de una ardua discusión de diversas especialidades, muchas veces no nos ponemos de acuerdo si fue un HELP, si fue un hígado graso, si fue una púrpura trombocitopénica o fue un síndrome urémico hemolítico. No es tan fácil realmente. Bien, vamos al tema del HELP y la hipertensión. Fíjense ustedes que en una severa se puede presentar la hipertensión hasta en un 66%, o sea, no es el 100%. En una moderada, 19.5%, y la presión alta normal puede existir hasta 14.5%. Puede ocurrir el HELP, puede ocurrir con
hipertensión leve o aún sin hipertensión, con plaquetopenia leve, con elevaciones mínimas de las enzimas hepáticas o con una escasa disfunción renal, para luego, por supuesto, progresar rápidamente al grave síndrome HELP. ¿Sí? Aquí no hay una matemática que valga. El cuadro clínico, dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, ahí está el tema de la frecuencia en porcentajes, náuseas y vómitos, cefalea, y hay síntomas y signos inespecíficos. Miren ustedes, si yo comienzo a comparar una preeclampsia severa, un HELP, con una paciente, digamos, gestante dentro de lo normal, nos puede confundir. ¿Aumentan de peso? Sí, ambas. Puede haber náuseas, vómitos, sí, en ambas, y esto confunde. Así que debemos de parar bien las orejas cuando la paciente está gestante, está con náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Si nos ha aumentado mucho de peso, si está edematizada, debemos de considerar el diagnóstico de preeclampsia, eclampsia. Bien, por si acaso, esta es la fuente respecto a que si se debe usar o no en gel esteroides, ¿no? Esto es algo que se seguirá discutiendo, pero por lo menos lo que yo pongo acá en manifiesto es lo que dice la guía del Instituto Materno Perinatal 2018 en su recomendación número 10, que la pueden revisar, dice: el panel sugiere no usar esteroides en gestantes con síndrome HELP. Esta es una recomendación condicional basada en evidencia de muy baja calidad. Peor todavía nos complica la cosa. Complicaciones del HELP: por supuesto, rotura hepática, que es la que vamos a revisar hoy, CID, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar, trombosis de carótida, accidente cerebrovascular. Y perinatal, por supuesto, ahí detallado, ¿no? Prematuridad, RCIU y DPP también. Bien, muy bien. Veamos entonces en cuanto a la plaquetopenia en el síndrome de HELP, ahí están las características. Esta diapositiva es más que todo para resaltar lo importante que es el tema del sulfato de magnesio. Aquí damos cuenta del trabajo original y desde ahí hasta ahora sigue siendo importante el sulfato de magnesio. Yo les voy a alcanzar, aparte de esta clase, les voy a proporcionar un archivo aparte donde hago las especificaciones del manejo del sulfato de magnesio, que al final se puede resumir en este cuadro. La dosis de ataque de sulfato de magnesio es de 4 a 6 gramos, la dosis de mantenimiento es de 1 a 2 gramos por hora, y las especificaciones de cómo se prepara el matraz, y lo cual todo médico general que se respeta, todo médico general bien formado, debe de tenerlas bien claras, porque cuando vas a ir a tus serums, debes de tener bien claro cómo hacerlo, porque en esos momentos la gran diferencia de que tú sepas o no sepas esto, de ahí va a depender mucho la vida de una mujer, ¿no? Así que es muy importante, no gasto más en esto del sulfato de magnesio, porque por cuestiones de tiempo yo les estoy dando otro archivo además. Bien, aquí también se debe de resalto qué cosa es lo que se debe hacer si es que hay una convulsión recurrente. Bien, esta diapositiva es para anularla, pero de todas maneras, a ver, sí, está bien. Los esquemas de manejo antihipertensivos de primera línea, labetalol, hidralazina, nifedipino. Bien, vamos a ver los antihipertensivos de primera línea, labetalol. Aquí está bien especificado cuándo, cómo hacerlo. Parece engorroso, ¿no? Dice si PA mayor de 160/110 por más de 15 minutos, administrar este producto 20 miligramos endovenoso en 2 minutos, controlar la presión en 10 minutos, repetir la dosis pero ya 40. Si esto continúa, repetir la dosis en 80 y así como aparece en la diapositiva. Los efectos secundarios también están especificados aquí, ¿sí? Y los riesgos, por supuesto, perinatales también. Respecto al nifedipino, también si hay una presión arterial de mayor de 160/110 por más de 15 minutos, administramos nifedipino 10 miligramos vía oral, controlamos la presión en 20 minutos, repetimos, pero ya no 10, sino 20, esperar 20 minutos, se repite nuevamente y de esta manera, si aún persiste, hacer el uso del labetalol.
Los efectos secundarios de nifedipino, riesgos perinatales y efectos secundarios están aquí bien descritos, ¿sí? Bien, vamos al tema de cómo manejamos la convulsión eclámptica. En realidad si queremos ser algo didácticos, podríamos repartirlo en 7 pasos. Un paso sería, por supuesto, prevenir la hipoxia, un soporte de las funciones respiratorias y cardiovasculares, prevenir el traumatismo materno y la aspiración. No debemos de desesperarnos por tratar de detener la primera convulsión. Va a durar unos segundos y va a parar. O sea, si nos desesperamos, si más nos desesperamos por parar esa convulsión, puedo descuidar la vía aérea, puedo provocar que la paciente se golpee con esos movimientos involuntarios, puede ser que se atragante con su propia lengua, puedo hacer que se aspire. Así que en la primera convulsión no debemos de desesperarnos. Hay que poner en la boca lo que tengamos a la mano, ¿sí? Un pañuelo puede ser, evitar que se golpee la cabeza en esos momentos. También va a depender de con quién estoy. Si estoy solo, recuerden ustedes que lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. De repente la paciente todavía no tiene una vía. Entonces, no nos desesperemos por tratar de parar la primera convulsión así isofacto, ¿no? Porque en ese interín podríamos optar por no usar sulfato de magnesio, sino de repente usar otro producto que más bien haríamos daño. Bien, y para prevenir la recurrencia de las convulsiones usamos el sulfato de magnesio, como le vuelvo a repetir, ese es otro archivo aparte. Hay que prevenir el daño cerebrovascular, controlando la hipertensión severa. Hay que manejar, por supuesto, las complicaciones asociadas que tienen que ver con el CID, edema pulmonar, etcétera. Iniciar la inducción del parto dentro de las 24 horas. Si se trata de una crisis convulsiva, en cuanto al sulfato de magnesio, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? En primer lugar, entender que la droga de elección de primera línea es el sulfato de magnesio. De preferencia, la vía endovenosa, ¿sí? Y es necesario que quede bien claro las dosis de ataque, la dosis de mantenimiento. Abajo está la fuente bibliográfica, por supuesto, ¿sí? Esto también es muy importante saber que actualmente podremos decir de que existe evidencia reciente que menciona que en la preeclampsia severa no habría beneficio alguno de continuar administrándola en el posparto si es que ya ha recibido antes por lo menos 8 horas. Es decir, si yo en una paciente antes del parto lo usé por más de 8 horas, después del parto vaginal o de la cesárea, ya no sería necesario mantenerla por más tiempo, como algunos dicen, un día, por ejemplo, entero, ¿no? Bien, sigamos. Respecto a los efectos secundarios, nosotros como médicos sabemos perfectamente, primero, no hacer daño, ¿no es cierto? Si bien es cierto, estamos administrando algún medicamento, algún producto para beneficiarla, en ese interín podemos hacerle daño. Cuando un médico, un profesional de la salud administra un producto, lo hace, por supuesto, buscando un beneficio, pero podrían ocurrir una sobredosis, unos efectos secundarios que pueden hacerle daño a la paciente. El profesional médico debe saber que cuando administra un producto, debe saber los efectos secundarios. ¿Cuáles son en el caso del sulfato de magnesio? Y hay que estar perennemente vigilando. Son los siguientes, ¿no? En orden de afectación: pérdida de los reflejos tendinosos profundos, depresión respiratoria, parálisis respiratoria y hasta paro cardíaco, ¿no? Esto es muy importante saberlo y, por supuesto, también debemos de saber que tenemos otras alternativas cuando falló la primera, ¿no? O no tenemos, ¿no? Se va a poder usar fenobarbital y no deberíamos de usar lo que se usaba antes, el diazepam. La fuente bibliográfica está en la parte de abajo.
Bien, ¿cómo hacemos con el tema de la interrupción, ¿no? El trastorno hipertensivo del embarazo, parto vaginal, a menos que la cesárea se requiera por alguna indicación obstétrica. Es decir, si nos dan dos alternativas, parto vaginal o cesárea, deberíamos de preferir el parto vaginal, pero según las condiciones que vamos a detallar más adelante. Lo cierto es que si está contraindicado un parto vaginal, como una cesárea anterior 3 veces, por ejemplo, no hay de otra, no tendría que ser una cesárea iterativa. En la preeclampsia severa o eclampsia no existe ningún estudio randomizado que indique cuál es la vía más óptima del parto. Que quede bien claro, ¿no? Estabilizada la paciente, vamos a proceder a interrumpir el embarazo viendo en sí cada caso, ¿no? Y aquí se mencionan dos cosas respecto a nuestro país, porque abajo en las fuentes bibliográficas que he revisado, dice ahí bien claro cómo es que funciona esto en nuestras guías, ¿no? Preeclampsia severa dentro de las 24 horas de haberse diagnosticado. Eclampsia dentro de las 12 horas de ocurrida la convulsión. Por supuesto, claro, cualquiera diría, pero doctor, ya convulsionó, ya paramos la convulsión, inmediatamente tenemos que terminar el embarazo. Si estás en las condiciones de poder hacerlo, si es que ya paró la convulsión, el producto del embarazo está monitorizado, ¿sí? Y tengo todavía cierto tiempo para manejar a la paciente, estoy en un hospital donde tengo todo, no tengo por qué desesperarme. Puedo actuar muy rápido y puedo obviar cosas como no pedir grupo sanguíneo, por ejemplo, no estar preparado con sangre, no haber preparado muchas cosas, entonces tampoco es cuestión de que yo me apure simplemente porque ha convulsionado, ¿sí? Depende además dónde estoy. Si estoy en un lugar donde no tengo sala de operaciones, no tengo al especialista, no tengo al anestesiólogo, no tengo sangre, puedo estabilizarla para tomarme el tiempo de referirla, ¿sí? Espero haberme expresado adecuadamente, si no en la primera diapositiva está mi correo, cualquier cosa yo puedo atenderle si tienen alguna duda. Bien, si es que esta paciente ya tiene más de 34 semanas, realmente no se justificaría ningún manejo expectante, ¿no? Si se trata de entre las 2 y las 34 semanas y en presentación de cabeza, se puede apelar a un parto vaginal. Si es menos de 32 semanas, las condiciones son generalmente desfavorables para el parto vaginal, además de un elevado riesgo de DPP y de sufrimiento fetal agudo. Todas estas cosas las discutimos los ginecobstetras ya en un entorno hospitalario para ver en qué momento terminamos el embarazo. Bien, también hay algunas otras consideraciones que quisiera mencionar, ¿no? Hay que retrasar el parto por el tema de la madurez fetal. Esto va a implicar definitivamente un riesgo, ¿no? La evidencia sugiere que es posible, en algunos casos seleccionando el manejo de la paciente en una forma expectante, ¿no? Como vuelvo a repetir, aquí no hay ninguna regla matemática como que 1 más 1 es 2, ¿no? Hay que ver el entorno, hay que ver en qué condiciones estoy, me refiero a mi centro laboral, ¿no? Por supuesto que si optamos por una vía vaginal, tenemos que considerar si es que el cervix, es decir, el cuello del útero, es favorable o es desfavorable para un parto vaginal. Otra cosa que también ayuda a decidir es si la frecuencia cardíaca del feto no nos tiene tranquilos, ¿no? Eso también hay que descartar, además de un CID, es muy importante. Bien, ¿cuáles serían las contraindicaciones para un manejo expectante? Estos conceptos, estas definiciones también ustedes las tienen que tener, digamos que lo más claro posible, ¿no? Si yo tengo una paciente con hipertensión severa, refractaria a la medicación, pues no le voy a seguir dando un manejo expectante, ¿no? Si la paciente, además de eclampsia, tiene edema pulmonar, además de eso, puede o no tener
solamente DPP o solamente CID o solamente edema pulmonar o solamente eclampsia y que yo maneje un tema expectante, también no estaría bien indicado, ¿no? Habría que ver el valor de las plaquetas, habría que ver el tema de las enzimas hepáticas, habría que ver cómo nos está funcionando ese riñón. O sea, son varios parámetros los que nos va a ayudar a decidir. Y por supuesto, no solamente es la vida de la madre, también hay que pensar en la vida del producto del embarazo. Bien, otra pregunta que se hace es ¿cuándo terminar el embarazo? Una vez más, pero esta es otra bibliografía, ¿sí? Pero esta bibliografía, tal vez más reciente, pero dice, en caso de controlarse la presión arterial, es otro escenario diferente. ¿Cuándo termino? Si es que ya controlé la presión, porque muchas veces no se logra esto. Esto va a depender igualmente de la edad gestacional, de acuerdo si estamos 34 semanas o más. Por supuesto que hay que evaluar, finalizar el embarazo. Y así nos dividimos entre 32, 34, 28, 32, 22, 28. Y menos de 22 semanas, pues definitivamente es mejor pensar en finalizar el embarazo porque queda mucho techo todavía para llegar. Todas esas cosas se ponen en evidencia ante una discusión, ante una junta médica, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Esto es lo que ustedes tienen que tener bien claro. En preeclampsia con signos de severidad, los criterios que debemos hacer para terminar el embarazo, ¿no? La presión arterial, por supuesto, los síntomas, ¿no? El tema de cómo está funcionando el riñón, cómo está el tema del HELP, hay edema pulmonar, hay eclampsia, hay sospecha o presencia de DPP. Recuerden ustedes que el desprendimiento prematuro de la placenta lo que va a llevar es la muerte fetal y luego vienen las complicaciones maternas producto del DPP. Y también hay criterios para la extracción del feto. Abajo está con rojo a la derecha y dice bien claro, se recomienda que al decidir en qué momento culminar la gestación, esta no debe estar basado en la medida de la proteinuria, ni en el incremento de la misma. Es decir, como dije hace un momento, aquí no es tema de matemática. No porque tenga proteinuria o no porque se haya incrementado la proteinuria, nosotros debemos de pensar como un parámetro definitivo para terminar el embarazo. No, no es así. No es así. Bien, esto es todo lo que se menciona en la clave azul, interrumpir el embarazo, ver el tema de la vía aérea, ¿no? Oxígeno, cateterismo, todos los análisis que hemos mencionado, manejo del sulfato de magnesio, control de la presión arterial, la hidratación, y el tipo de anestesia debería de ser anestesia general. Bien, también se vuelve a mencionar también el tema de la vía del parto, ¿sí? No debemos olvidar que muchas pacientes con HELP son inicialmente mal diagnosticadas como colecistitis, hepatitis y trombocitopenia inclusive. Cuando ustedes tengan a una gestante que ha subido mucho de peso, que tiene ya por ahí algunas presiones altas y tiene un dolor abdominal, debe de ser referida porque puede, por estar iniciando un problema relacionado a una complicación hepática. Bien, lo cierto es que deberíamos de tener ciertas estrategias, ¿no? Digo deberíamos porque realmente como está el sistema de salud en nuestro país, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, deberían de ser unas estrategias que realmente están lejos de que se cumplan, ¿no? Ustedes saben cómo hemos sufrido por las unidades de cuidados intensivos en la etapa de la pandemia, así que lo cierto es que para el tema obstétrico deberíamos de tener un programa de seguridad de este tipo de pacientes, ¿no? Que las pueda admitir, ingresen a una UCI materna para tratar de resolver su problema. El gran problema es el acceso, ¿no? El acceso a estos servicios. Ese es el gran problema. Lo cierto es que como un tema de gestión, si queremos gestión administrativa, deberíamos de tener en todas las UCIs una cama contingencial, es decir, aparte de las camas de las unidades de cuidados intensivos, deberíamos de tener una
cama como contingencia en espera de un problema obstétrico. Pero como vuelvo a repetir, estamos muy lejos de eso, ¿no? Deberíamos de tener un personal médico itinerante, por supuesto, claro que sí. Imagínense ustedes si estaríamos en el level, ¿no? Estaríamos en el nivel de que si en alguna parte de Lima o en alguna parte de nuestro país se puede requerir de un equipo especializado, itinerante, que pueda viajar inmediatamente haciendo uso de helicópteros, de aviones, eso sería lo ideal. Pero como vuelvo a repetir, estamos muy lejos de eso, pero ustedes deben de saber que eso sería una gran estrategia, ¿no? Este tema, por supuesto, está pendiente porque tiene que ver con temas económicos, políticos, que mejor ahí lo dejamos. En toda esta gestión tiene que ver, pues, definitivamente la normatividad, el ginecostetra, la cirugía de emergencia, el problema de la cirugía de hígado, medicina interna, UCI, unidad de cuidados intensivos, por eso es que ustedes llevan este curso de gran importancia. Tiene que ver con un tema de banco de sangre, de anestesiólogo, de farmacia, de laboratorio, y por supuesto el manejo tanto de la clave roja como la azul y la amarilla. Bien, lo cierto es que se puede inclusive hasta hacer estratos de este tipo de pacientes, ¿no? De clasificarlo. Lo cierto es que las complicaciones que tienen estos órganos ya hemos visto, ¿no? Cerebro, hígado, riñón, y precisamente son esas pacientes, las near miss, las enfermas severamente, las que llegan y necesitan la atención de los cuidados intensivos, inclusive llegan a ser clasificadas, ¿no? Como nivel 2 o 3. Bien, ya para ir finalizando, jóvenes, quisiera hablarles sobre la rotura hepática. Bien, ¿y por qué le quiero dar unas diapositivas y unos minutos a la rotura hepática? Por la siguiente razón. A ver, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, ya sea el que habla o cualquiera de ustedes, si tuviéramos una enfermedad grave, ¿sí? Si tuviéramos una enfermedad grave y nos atendemos en un establecimiento de salud del primer nivel, yo como paciente tengo el derecho de que quienes me atienden me refieran a otro hospital de mayor envergadura, de mayor capacidad resolutiva. Bueno, jóvenes, así también sucede con la paciente obstétrica grave. Así también sucede con la paciente con preeclampsia severa, GEL. Esta paciente debe ser referida a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Eso implica porque el médico la diagnostique tempranamente. Eso implica porque el médico haga un manejo inicial adecuado, temprano, en forma correcta, no se demore en referirla. ¿Saben ustedes por qué? Porque si cualquiera de nosotros nos tienen que referir y no nos refieren, nos están mutilando nuestros derechos. Entonces la idea es, ¿por qué mutilar los derechos de una gestante? Es decir, de una mujer. Repito en pocas palabras, en una sola frase. Si yo como profesional de la salud, si yo como profesional médico, serumista, por ejemplo, la diagnostico en forma tardía, habiéndola estado controlando, o la refiero en forma inadecuada, o no la refiero, estoy mutilando su derecho a que esta paciente llegue a un hospital de mayor capacidad resolutiva y sea atendida, como vamos a ver ahora, ¿no? Si en caso tuviera una ruptura hepática, por ejemplo. Bien, ¿cómo es este tema de la ruptura hepática? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Cuál es el cuadro clínico? Lo cierto, jóvenes, es que es un diagnóstico difícil, yo diría muy difícil. El diagnóstico del hematoma subcapsular hepático es muy difícil. No tiene ciertas características. ¿Por qué? Porque tiene síntomas inespecíficos. Felizmente es infrecuente.
pero a la vez el hecho de ser infrecuente lo hace raro y no todos podrían decir, sí, yo tengo experiencia en haber visto tantas rupturas hepáticas. No, eso no es cierto, porque no es tan frecuente. Muchas veces no lo sospechan, sobre todo en la periferia, en el primer nivel no se sospecha. No sospecha la obstetra, no sospecha el médico general. Si le pasan una interconsulta a otro médico o a un cirujano o a un internista, no sospecha de este diagnóstico. Es decir, hay un tema de demora. Que les quede a ustedes bien claro, si la paciente es gestante y tiene algo de presión alta, ha aumentado mucho de peso, tiene algunos síntomas o signos de los que he mencionado, es mejor que ustedes la refieran. Estadísticamente, ¿qué es lo más frecuente? Lo que se ha visto es que, digamos, el 70% de estas pacientes que van a hacer este cuadro hepático tienen dolor en epigastrio. Solamente el 66% tienen hipertensión. Algunas son diagnosticadas recién cuando entran en shock. Otras tienen náuseas y vómitos. ¿Sí? O sea, no es tan fácil la cosa. Por ejemplo, en este estudio, 180 casos de hematoma o rotura hepática, el 10% tuvo un hematoma subcapsular y sin rotura hepática, el 90% tuvo rotura de la cápsula, el 6,7% estaba relacionado a eclampsia más HELP, más del 80% requirieron cesárea, lo más frecuente fue en el lóbulo derecho, la muerte materna ocurrió entre el 22 hasta el 16%, mortalidad del producto de la gestación hasta en un 30%. Lo cierto, jóvenes, es que la mortalidad materna ha disminuido por los avances de resucitación, medicina intensiva y cirugía y trasplante hepático y embolización arterial. Es decir, si la paciente tiene la oportunidad de llegar a una atención especializada con un médico intensivista y por supuesto con recursos, esta paciente sí se puede salvar. Lo que voy a decir en estos momentos puede sonar violento, puede sonar inadecuado, pero lo cierto es que es real. Este tipo de pacientes, si lo maneja el ginecólogo con los tetra, simplemente esta paciente muere. Repito, este tipo de pacientes, si son manejados por el médico general, inclusive por el ginecólogo con la obstetra, esta paciente va a fallecer. Así de simple. Por eso es que el doctor Serna considera esta clase incluirla dentro del curso de paciente crítico. ¿Para qué? Para que ustedes tengan bien en claro de que esta paciente debe de llegar a ser atendida en un lugar especializado. Es decir, esta paciente tiene derecho a que sea atendida en un hospital de mayor capacidad resolutiva donde tengamos UCI y unidad de cuidados intensivos y profesionales como los profesores que ustedes tienen en este curso, es decir, que sean médicos intensivistas. Espero haber sido bien claro. Bien, este hematoma hepático no es otra cosa que una colección de sangre que está encapsulada, ¿no es cierto? Hay una presión intrahepática que llega a producir pues estos hematomas, ¿no? Ahí están las imágenes, ¿no? Ahí están las imágenes, ¿sí? Bien. Ahí está la incidencia, el desarrollo, ¿sí? El tema de las estadísticas de la mortalidad materna, un poco de fisiopatología, y además de eso, el tema de las imágenes, ¿no? Del compromiso hepático en el HELP, diferentes imágenes como líquido perihepático libre, esteatosis hepática, agrandamiento del hígado, un halo periportal, hematoma hepático, rotura hepática y hemoperitoneo es lo que se describe. Además, también debemos de recordar que en este tema de imágenes hay una tremenda limitación. Recordemos, nosotros como profesionales de la salud, nunca debemos olvidar que primero es la parte clínica, ¿sí?
el tema de la lectura de las imágenes es un tema operador dependiente, es decir, ¿quién hace la ecografía? ¿Quién lee la imagen? ¿Sí? Por supuesto que sí sirve la ecografía, la tomografía, la angiografía, pero esto va a depender de quién lee las imágenes. Aquí hay algunas, ¿sí? Aquí hay algunas, como por ejemplo esta de acá, que viene a ser el hematoma, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos otra. Y por supuesto que para ubicarnos esto sería pues el hígado, ¿no? La aorta, el vaso, el riñón izquierdo, para podernos orientar. Y por supuesto que aquí estaría el tema de las vértebras, ¿no? La columna para ubicarnos. De esa misma manera, ahí tenemos otra imagen, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces las características clínicas de la ruptura hepática que está relacionada con la preeclampsia severa? En este caso, en un trabajo en el Instituto Materno Perinatal, es una complicación infrecuente, como les decía desde un principio, ¿sí? Pero habitualmente está relacionado con preeclampsia severa y con HELP. Estas son las estadísticas de un trabajo que ellos hicieron de 2004 a 2013, 26 pacientes. Ahí están los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Finalmente, ¿a qué se concluye? Mayor frecuencia fue en aquellas pacientes mayores de 35 años y también en aquellas pacientes de 25 a 35. Fue menos frecuente en las jovencitas. Más frecuente fue en multíparas. Este cuadro es muy interesante. ¿Por qué? Fíjense ustedes lo que pasa acá. Dolor en epigastrio, una de las cosas más frecuentes. El dolor abdominal difuso. Dolor abdominal por contracción relacionado a dolor en hipogastrio. Dolor en hipocondrio derecho. ¿Sí? Fíjense ustedes que estas son más o menos las características más comunes en cuanto al dolor abdominal. También estuvo presente la distensión abdominal. Y ya vayamos a estas últimas diapositivas que se refiere a lo siguiente. ¿Cómo se diagnostica generalmente la ruptura hepática? Muchas veces no es que primero se diagnostica la ruptura hepática y dicen ya hay que hacer la laparotomía. No, no siempre es así. Muchas veces ocurre que hay un primer escenario en el cual uno ingresa a una cesárea y de pronto se encuentra con sangre en cavidad, que puede ser por otras razones, pero también podría ser por un problema hepático. ¿Sí? Entonces entras a una cesárea sin saber que ya el útero está roto. Perdón, el hígado está complicado. Un segundo escenario es aquella paciente que está en choque hipovolémico en el puerperio. Es decir, ya nació el bebé, ya se produjo el parto, ya se produjo el expulsivo, ya se le hizo la cesárea, ya se cerró el abdomen y la paciente pasa al área de puerperio, donde se choca. Hay dos escenarios entonces, ¿sí? En resumen, uno, cuando entro a operar y me encuentro con esto, o no me doy cuenta, cierro, pasa a puerperio y ahí es donde se choca la paciente, vuelven a reoperarla si es que les da tiempo y se encuentran con el problema. Hay, por supuesto, en el laboratorio una anemia severa. La ecografía puede ayudar de acuerdo a quien la haga, la tomografía también, por supuesto. Esta es una clasificación del trauma hepático, pero cuando me refiero a trauma hepático me refiero a todos los tipos de trauma hepático que hay. También pueden ser por traumatismos, por golpes, no necesariamente solo por un tema de preeclampsia, eclampsia, ¿no? ¿Que existe manejo o conservador? Sí, sí existe, sí existe. Bien. Hay una variedad de procedimientos quirúrgicos, una variedad y están aquí mencionados, ¿sí? Están aquí mencionados. Embolización también, inclusive en esta referencia se describe un caso. Bien, ya para ir pasando las últimas diapositivas. En este tema de hematoma hepático, ruptura hepática con preeclampsia
severa, con gel, con eclampsia, ya relacionado bastante al curso, tenemos que ver con este concepto que se llama concepto de control de daños. ¿Qué es el tema de control de daños? En primer lugar, control de la hemorragia y la contaminación por medio de técnicas de empaquetamiento, ¿sí? Y con cierre o no del abdomen, ¿no? Se restaura la temperatura, la coagulación, es decir, la paciente pasa a una unidad de cuidados intensivos, la paciente todavía sigue delicada, y luego en un tercer tiempo se hace una retirada del empaquetamiento, pero ya con otro tipo de paciente, ¿no? Nos devuelven a una paciente en mejor estado, como vamos a ver. Entonces, primero se hace una laparotomía inicial, luego va a UCI para su reanimación, porque no todo se ha solucionado todavía. Y luego, en una tercera etapa, se hace la reoperación programada, pero con una paciente estable, después que UCI nos la ha devuelto, ¿sí? En la laparotomía inicial, se hace del control de la hemorragia y de la contaminación, se empaqueta, hay que ver cómo se maneja el tema del hígado y el retroperitoneo, se colocan compresas, como vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo así? Vean ustedes, se hace esto, ¿no? El empaquetamiento. Vean ustedes que esta es una paciente, como ven, la incisión es amplia, es decir, se tiene que obtener una exposición adecuada del hígado con numerosos compresas, ¿no es cierto? Esta de acá son gasas, esto de acá es gasa, esto de acá es gasa, como si fuera pues realmente un sándwich, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Este empaquetamiento, hay varias preguntas que aún se siguen haciendo los cirujanos y siguen discutiéndolo a su manera, acostumbrada, en cuanto a la incisión, al tamaño, el número de compresas, si se coloca o no drenes, en qué tiempo o cuántas horas deben de abrirla nuevamente, eso se sigue discutiendo. Bien, una exposición adecuada del hígado, sí, hay que seccionar ligamentos para preparar adecuadamente esto que estoy refiriéndome como un sándwich. ¿Sí? El número adecuado de compresas, sí, también hay que tener cuidado, porque recuerden ustedes que estoy entrando a un área que se llama abdomen, donde si yo le aumento las gasas puedo meterme en problemas por un síndrome compartimental, porque recuerden ustedes que en toda esta zona hay una presión, ¿no? En toda esta zona hay una presión, entonces si coloco muchas gasas, podría causar demasiada presión intraabdominal y ya puedo tener otro tipo de problemas, ¿no? Fíjense ustedes, arriba está obviamente eso blanquito, es los dressing, las gasas grandes. Esto ya en una especie de diagrama, arriba están las gasas, arriba y abajo, como un sándwich, el hígado en medio, ¿sí? Vamos a pasar algunas imágenes, por cuestiones de respeto al autor de estas imágenes, es el doctor Haider Torres Contreras, del Instituto Materno Perinatal. Algunas imágenes. Fíjense ustedes, obviamente están operando, estos son los dressing, estos son dressing que van a ser colocados, ¿sí? Dressing ya está colocado acá, ¿sí? Aquí lo pueden apreciar. Acá también, ¿sí? Bien, dressing, dressing. En realmente un sándwich, ¿sí? Bueno, la paciente pasa a una reanimación en UCI, ¿sí? Para que se le proporcione un apoyo ventilatorio, corregir coagulopatías, corregir la hipotermia, administrar sangre y derivados, por supuesto, corregir las alteraciones ácido-base, antibiótico-terapia. Yo mencionaba que esto requiere de otro level y les mencionaba que esto con médico general, con obstetra y con ginecobstetra no va a ir bien definitivamente porque estas cosas que se mencionan acá nosotros no manejamos. Bien,
Hay que manejar también los colegas de las unidades de cuidados intensivos tienen que manejar este tema, ¿no? De la presión intraabdominal. Hay grados, ustedes saben, ¿no? Entonces, hacen el manejo del abdomen, así queda la paciente, ¿no? Así queda, con el abdomen abierto, para que no aumente tanto la presión intraabdominal con su bolsa de Bogotá, ¿sí? Así está. Y luego se hace una reoperación programada, ¿no? Para retirar las gasas, para reparar las lesiones. ¿Cuándo realizarla? Esa es otra discusión, si es a las 48, si es a las 72 horas. Con la paciente, por supuesto, ya más estabilizada, e ingresa nuevamente un equipo quirúrgico especializado. Y como vamos a ver, fíjense ustedes, es otra, parece que fuera otra paciente, ¿no? No hay sangrado activo y hay signos de granulación, ¿no es cierto? Pareciera ser otra paciente. ¿Por qué? Porque los colegas de la unidad de cuidados intensivos ya hicieron la chamba que les corresponde. Y para lo cual, por supuesto, ellos están preparados y solamente ellos lo podrían hacer. Inclusive, fíjense ustedes en la parte de arriba, cómo aparecen ya los signos de coagulación, de granulación, ya no hay sangrado, hay coágulos bien formados, ¿sí? Fíjense ustedes, es una paciente totalmente diferente, una paciente totalmente estable. Y se procede pues a retirar los dressing, ¿sí? Y si no me equivoco, esta es la penúltima diapositiva. Definitivamente influye en forma positiva en mejorar la salud materna. Repito, y es con lo que empecé, jóvenes, y este es el mensaje, la historia clínica de calidad. Cuando vean ustedes a una paciente así, no estén pensando, lo primero que se les ocurre es tener exámenes auxiliares. No, hagan una buena historia clínica, una historia clínica de calidad. El diagnóstico lo más precoz posible para no quitarle el derecho a la paciente de acudir a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Hagan su referencia en forma oportuna y adecuada. 2 vías endovenosas en un solo brazo, no la manden a la paciente sola, ¿sí? Debe ser esta paciente acompañada. Empiecen a manejar la clave roja y la clave azul, por supuesto, y ojalá que a donde yo lleve a mi paciente, a donde me la reciban, esté una unidad materna ya fortalecida. Finalmente, jóvenes, les hago recordar que COVID-19 y la preeclampsia comparten factores de riesgo. La pregunta es, ¿el COVID es un factor de riesgo para COVID la hipertensión? Sí. Para la preeclampsia, por supuesto. ¿Es un factor de riesgo la diabetes para el COVID? Sí. La respuesta afirmativa también es para el tema de preeclampsia, eclampsia gel. Si es un factor de riesgo el tema renal para el COVID, sí. Para la preeclampsia también. Ambos son factores, la obesidad es un factor de riesgo para ambas patologías, tanto para COVID como para la preeclampsia. Lo cierto es pues que en esta época de pandemia no se llegó a hacer predicción de preeclampsia. ¿Por qué? Porque las pacientes no acudían al control prenatal. Recuerden ustedes que nadie quería ir al hospital. No íbamos al hospital. Los estudiantes de medicina dejaron de ir al hospital. Muchos médicos dejamos de ir a los hospitales. Nadie quería ir a un hospital. Las gestantes, por supuesto, tampoco querían ir a un hospital. Por lo tanto, hubo un problema de acceso. Finalmente, estos se convirtieron en emergencias que fueron atendidas muy tardíamente o nunca fueron atendidas, y esto, por supuesto, aumentó la mortalidad materna.